y tienen que seguir dando esperanza a todos. Bienvenidos a un capítulo más de este podcast de Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles, Diálogos. Vamos a ir tratando, como hemos dicho, varios temas de índole filosófico y teológico. Ya nos hicieron una pequeña introducción al inicio y pasaron por los presocráticos. Y hoy tenemos aquí también a el padre. Si quiere se presenta, padre. Sí, bueno, buenas tardes a todos, a todas que nos ven y nos escuchan. Mi nombre es el padre Juan Gabriel Alfaro Molina. Yo soy doctor en filosofía y enfocado sobre todo en el doctorado, el estudio de los filósofos antiguos. Entonces agradezco muchísimo acá a los muchachos del seminario que me realizaran esta invitación a compartir con todos ustedes. Bueno, sí, vamos a tratar de eso, de los filósofos antiguos. Mi nombre es Néstor Daniel Araya y yo soy seminarista cursando ya el tercer año de Formando Pastores, el tercer año de teología que llamamos a veces. Y vamos a tratar a ese primer gran filósofo, padre, el Sócrates, el famoso mártir de la verdad, Es ¿verdad? Que fue tal vez uno de los primeros pensadores en ponerse la camiseta del monoteísmo, de alguna manera, y plantarse en su posición. Tanto así, ¿verdad?, que lo llevan a la muerte por su posición. Pero ¿por qué podemos entender a este filósofo como el padre de la filosofía? Sí, claro. Sí, resulta bastante interesante porque a veces cuando se habla del primer filósofo, necesariamente, de acuerdo a los historiadores de la filosofía, pues debe ser Sócrates. Algunos preguntan por qué no pensar en otros pensadores como por ejemplo, Homero, Hesiodo, pensar también en algunos sofistas o los presocráticos que ya han desarrollado en otros capítulos del podcast. ¿Por qué ellos no? Porque Sócrates es el primero que desarrolla la filosofía como un amor a la sabiduría, ¿no? Y sobre todo de una manera un poco más sistemática. Si bien es cierto, Sócrates no escribió ningún texto, ¿verdad? Con un signo interesante que eso que dice del mártir de la verdad, porque luego las corrientes estoicas llegan incluso a darle este tipo de prerrogativas a Sócrates, incluso haciendo comparaciones con el cristianismo, ¿no? ¿Qué se puede decir de eso? Por ejemplo, Sócrates bueno, lo que conocemos de Sócrates, creo que eso es bueno también que lo sepamos, no lo sabemos por él mismo, porque Sócrates no escribió ningún texto, no porque le diera pereza o porque no tenía los recursos, sino que no escribió nada por una cuestión ideológica. ¿Y cuál era la cuestión? Que él consideraba que era sumamente humilde, que era un ignorante, que ahí es donde empieza la filosofía. O sea, la filosofía no es arrogancia, sino es partir de una sencillez o de una humildad. Y lo que sabemos de Sócrates, sobre todo, es por su discípulo Platón. Y tanto Platón como otro discípulo llamado Genofonte escribieron una obra que se llama La Apología de Sócrates, que en la Apología de Sócrates narra la situación lamentable para Sócrates, para la filosofía, que es la condena de Sócrates. Em, Sobre todo la condena de Sócrates se debe por dos razones o dos motivos. Los quienes acusaron a Sócrates, bueno, que se hacen llamar, por ejemplo, Meleto, Anito, ¿verdad? Lo que dicen que eran los nombres que se tienen, más o menos. Quienes acusaron a Sócrates lo acusaron por dos cosas. Uno era por aceveya, impiedad. Podría entenderse esta impiedad cuando Sócrates intenta poner en orden el tema del politeísmo, como está señalando, en que incluso se iban creando muchos dioses para cuanta cosa existiera, ¿no? Y lo otro era el escandalizar a los jóvenes. Entendido escandalizar a los jóvenes porque Sócrates los pone a pensar, ¿verdad? Se enseñaba a no dejarse llevar por lo que decían los demás. Exactamente, que es una de las incluso premisas que se va a tener en la época de la Ilustración. Cuando, por ejemplo, Kant habla en el texto que es Ilustración, esta frasecilla que se puso muy famosa en series de televisión,
que era esta Cepere Aude, ¿no? Ajá. Que es atrévete a pensar, ¿no? Entonces, Sócrates lo que quería era que la gente tuviera su propio pensamiento y no y que no dependiera de lo que otros le decían que tenía que creer o pensar, o sea, descubrirlo por sí mismo, que es una de las prerrogativas de la filosofía, la búsqueda de la verdad, la búsqueda del conocimiento. Entonces, bueno, yo creo que todos sabemos la historia de Sócrates, o la podemos buscar ahí en internet con tantos recursos. Pues al final termina pues muriendo, bebiendo la famosa La cicuta, cicuta. la cicuta, sí. Y bueno, y de alguna manera dando la vida por la filosofía, por la verdad, mira, y por el respeto también a la ciudad, de lo que dijera la ciudad. Entonces, sí, es una especie de martirio porque, digamos, acusado injustamente, ahí habría que entrar en todo el contexto histórico, ¿no? Religioso y cultural también Cul- del momento. Cultural, exactamente, porque estábamos en épocas de guerras, gobiernos por ejemplo, del gobierno de los 30 tiranos, en donde, Finales del siglo V, más o menos, antes de Cristo, ¿verdad? Que sí, principios cuarto. exactamente, sí, estamos ubicados en estas épocas y sobre todo marcado por el tema del poder, ¿verdad? ¿Quién está en el poder? Y obviamente Sócrates, que no anhelaba el poder, no lo quería, pero a veces era quien había que hacer algún tipo de ejemplo, ponerle ejemplo a aquellos que quisieran seguir el camino de Sócrates. Sí, era como una convicción y llevar hasta las últimas consecuencias sus valores, de alguna manera, ¿verdad? Sí, No podía desdecirse de todo lo que les había enseñado. exactamente. Sí, de hecho, de los temas que Sócrates va a trabajar, como le digo, lo conocemos por Platón, que se va a desarrollar otro podcast sobre Platón, ¿no? Pero lo que conocemos de Sócrates es, a él le gustaba mucho el tema de las virtudes, la famosa arete, ¿no? Que la virtud es la excelencia o responder a la naturaleza de cada persona, es decir, responder a lo que uno está hecho. Entonces, lo que él hacía un llamado era primero la importancia de las virtudes, que sabemos que luego desde el cristianismo vamos a tener, por ejemplo, las virtudes cardinales, las virtudes teologales. Todas estas son, por ejemplo, las virtudes éticas, dianoéticas, que van a trabajar luego Platón, Aristóteles y demás. Pero quien se preocupa mucho por las virtudes es precisamente Sócrates, que qué es el valor, que qué es la fortaleza, que es, por ejemplo, la verdad, también el tema del sentido común o la racionalidad. Todo este tipo de cosas las va a trabajar Sócrates y es lo que va a dejar precisamente para la posteridad. Antes también te decía que en su señal de humildad, él va a procurar siempre no aparecer como un gran sabio, sino más bien como la persona que más necesita aprender. Que se mantiene en búsqueda. Aquel famoso episodio cuando va al oráculo de Delfos a preguntar quién es el hombre más sabio, que le dicen que él, sí, pero si yo no sé nada, ¿verdad? Exactamente. Sí, 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 esta anécdota o esta situación es lo que lleva exactamente a la filosofía de Sócrates, ¿no? Cuando se da cuenta que el oráculo ha revelado que él es el hombre más sabio del mundo en ese momento, ¿verdad? Él tiene que demostrar al oráculo que está equivocado, que él no es el más sabio, sino que es el que necesita aprender más, el más ignorante, el que necesita llevar un camino de investigación, ¿verdad? Que eso es lo que podemos decir evidencia el ser filosófico. Y partiendo de este tema de que está en búsqueda, está en camino, ¿verdad? Que siempre está buscando más. A mí me interesa mucho tal vez tratar el tema de la mayéutica socrática, Mm, ese gran método que tenía de hacer que los otros dieran a luz la verdad. De alguna manera él decía como que todos la tenemos, pero tenemos que ponernos a pensar, no nos la pueden dar simplemente. Tenemos que nosotros descubrirla e irla ejercitándose. claro. Es el primero, tal vez, que utiliza este método mayéutico. Sí, claro. De hecho, el sistema mayéutico, que creo que es importante también recordar, surgió en Sócrates a partir de una experiencia muy familiar, muy propia, muy personal. Sócrates estaba buscando un método filosófico, un método de filosofar,
sobre todo para hallar la verdad, y partió de la experiencia de su madre, que se llamaba Fenareta, ¿no? Ok. La madre de Sócrates tenía un oficio particular que era partera, en los tiempos de antes, ¿verdad? Que no existían los hospitales o las clínicas obstétricas o obstetras que ayudaran a las mujeres a dar a luz. Entonces, eran aquellas matronas, ¿verdad? O parteras que iban a las casas a ayudar a las mujeres a tener a sus hijos. Entonces, es interesante porque así como decía Sócrates, así como mi madre, ayuda a que del vientre de una mujer salgan criaturas, salgan personas. Mi tarea es ser partero del conocimiento. Ajá. Eso es la mayéutica. Entonces, el partero del conocimiento es el que extrae el conocimiento del individuo. ¿Qué es lo que está partiendo Sócrates? Nosotros, los seres humanos, tenemos mucha riqueza intelectual, ¿no? Académica, pero necesitamos que alguien nos motive para sacar ese conocimiento. Eh, Tal vez hay personas que van a tener ahí dones o valores dormidos toda la vida y no encuentro a nadie que los motivara para sacar ese don, digamos, o explotarlo, que mucho tiene que ver con esto del arete también, que cuando se pregunta si uno nace virtuoso o se hace virtuoso, porque algunos creían desde el punto de vista de los aristócratas que era el tema de las clases y todo Era esto. algo como de sangre, entonces se Exacto. traía. Sí, que por ejemplo, vaya, la expresión nuestra, ¿no? El hijo de tigre sale pintado. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que decían? No sé, por ejemplo, este es muy buen futbolista, entonces el pequeñito, el niño, Es muy bueno. pues será un futbolista. Y pero a veces resulta que el chiquillo no sirve para nada, era Para el fútbol. para el fútbol, agarrar y tirar un balón y lo tira por todos lados menos en el marco, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces partía en la antigüedad. O sea, había no sé, un personaje muy virtuoso, no sé, estoy pensando en un Pericles que era el arconte rey, no sé, Homero o Hesiodo o algo. Entonces decimos, sus hijos tendrán que ser iguales, igual que los hijos de Sócrates, que se dice que tuvo 3 hijos y se desaparecieron, no sabemos qué pasó con los hijos de Sócrates, o sea, hubieran sido los Platones o Aristóteles, ¿no? Sí. Pues no se sabe absolutamente nada. Entonces él empieza a cuestionar eso de que si uno nace con la virtud o si es algo que hay que explotarlo, que hay que sacarlo ahí y sobre todo necesita de un buen tutor, de un buen pedagogo, de alguien que acompañe, que esto es el sentido, por ejemplo, del pedagogo en la educación, que es muy parecido, interesante aquí con la figura del acompañante espiritual, ¿no? Ajá. Porque el pedagogo no es el que le resuelve los problemas educativos al niño, ¿no? Como a veces vemos en los problemas educativos actuales, o la inteligencia artificial. Ajá, que simplemente me da la respuesta y ya. Exactamente, sí, sí, no es eso. El pedagogo va acompañando. O sea, entonces usted aprenda, yo lo acompaño, pero usted es el que tiene que aprender. O sea, Ajá. yo no le hago la tarea, usted la hace, pero yo lo acompaño para que no se equivoque. Igual, podríamos decir, entendió Sócrates en esta línea de acompañar a sus estudiantes a que ellos descubrieran la verdad. O sea, no decirle la verdad es esta, sino descubra usted la verdad a través de las reflexiones estas mayéuticas que luego Que se... consisten en preguntar, ¿verdad? Ir como viendo los errores o sí, las inconsistencias tal vez del pensamiento, de las creencias, que al final también decíamos en episodios anteriores que la filosofía era mucho pasar eso, era del mito, que me resolvía la situación con un cuento. ¿Por qué llueve? Ah, porque hay un Dios y que hace esto y aquello, y entonces así, por eso llueve. Y él dice, bueno, empieza a preguntarse y se da cuenta que tiene falencias lógicas, Claro, que no se sostiene. Entonces ahí en ese proceso es la mayéutica, el ir preguntando y viendo hasta encontrar la respuesta como más satisfactoria tal vez. exactamente, sí. Sí, de hecho, nosotros tenemos como respuestas hechas. Si uno se pone ya, por ejemplo, de la filosofía del lenguaje, a analizar las respuestas de las personas, son respuestas ya construidas, ¿no? O sea, porque no tenemos otra cosa más que decir. Eh, Igual, por ejemplo, Jean Piaget, desde el punto de vista psicológico, estudia la epistemología de la epistemología genética, es el proyecto que tuvo Piaget, donde él dice que entre más lea uno, más aprende, ¿no? O sea, vos tenés como que el disco duro acá en la cabeza, el diccionario se va expandiendo en conceptos. De ahí la importancia, por ejemplo, del hábito de la lectura, porque aprenden nuevos conceptos, de estudiar y demás. Pero sí, respondiendo un poco también a esto que señalabas,
evidentemente la mayéutica se va depurando a través de preguntas y respuestas. em, y son preguntas que realmente generan o ayudan a la persona a eliminar aquellos errores que van ahí en el camino y pueden sacar y pueden acercarse un poco más a la verdad, porque incluso ya luego Sócrates y Platón van a preguntarse incluso eso, si es probable llegar a una verdad o si podemos acercarnos a la verdad, que es lo que desde nuestras propias posibilidades, ¿verdad? Sí, esto me parece interesante también el tema de no quedarnos como en las burbujas, Exacto, que a veces ahorita con todo el tema de las redes sociales y los algoritmos que nos filtran las cosas que nosotros vemos y no vemos, eh, a veces no nos cuestionamos, nunca encontramos a alguien que nos cuestione nuestra posición, nuestra forma de ser, de pensar. claro, Y me viene a la mente inclusive momentos con Jesús, ¿verdad? Que se encontraba con todos, hasta los que cuestionaban de alguna manera el judaísmo, hasta los que cuestionaban aquel episodio, tal vez que se me viene ahora a la mente de la samaritana, ¿verdad? claro, Hasta de las migajas que caen, comen los perritos, ¿verdad? exactamente. Donde, y entonces eso hasta Jesús lo confronta de alguna manera, o a nosotros como lectores que vemos el Evangelio, nos confronta. Eh, y cómo es importante, trayendo esto de Sócrates, ¿verdad? Al presente, de que nosotros tengamos ese espíritu mayéutico, Claro, de búsqueda, de no quedarnos solo con las opiniones que refuerzan las que ya tenemos, sino ponernos en diálogo, ¿verdad? Lo referiría también al tema del Papa Francisco, es una iglesia en salida, que no tiene miedo a dialogar, que no tiene miedo a que se nos cuestione, eh, porque así nos ayuda a encontrar la verdad. correcto. Y si hemos estado creyendo algo o hemos tenido un estilo de pensamiento, que al final todos nuestros estilos de pensamiento, y no sé qué opina usted de eso, se ven en la práctica. O sea, a como uno piensa, uno vive. Siempre pasa. Entonces, si algo está mal, pues hay que cambiarlo. Entonces no hay que tener miedo de que veamos que algo está mal. Claro. Creo que ahí es el espíritu de la mayéutica socrática, de Sí, pues, ponerse en camino. sí, totalmente, es crear cuestionamientos. De hecho, algunos filósofos han señalado también que la riqueza de la filosofía no son las respuestas, sino las preguntas. O sea, el hecho de yo cuestionarme algo, ¿no? Que tiene que ver mucho también con el espíritu cristiano, ¿no? En cuestionarme si estoy haciendo bien, si voy por el camino correcto, si eso es lo que Dios quiere para mí, ¿verdad? Todo este tipo de preguntas, podríamos decir, pueden ser aclaradas desde la mayéutica. Y quería aprovechar también esto último que señalabas antes sobre el tema del mito, ¿verdad? Que para mí el mito tiene una gran riqueza. De hecho, se puede estudiar como una gran riqueza porque detrás del mito siempre se encuentra una enseñanza, ¿verdad? Vamos a ver con Platón ahora, sí, Y más tarde. es correcto, podríamos verlo también, porque sí, es algo sumamente valioso. Sí, Mm, sí, sí, se da el salto también. exactamente. Este, bueno, yo creo que de Sócrates podríamos hablar un montón, ¿verdad? Que dividió tal vez de alguna manera la historia del pensamiento. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Y padre, no sé o qué, digamos, conclusión podemos llegar para la gente que nos está escuchando, eh, este tema de qué nos dice Sócrates hoy, Claro. o a nosotros como cristianos, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Sí, yo creo que igual como empezamos, usted lo definió como una especie de mártir. Sí, Yo creo que es un modelo a seguir, digamos, por su estilo de vida, digamos. Y qué elementos podría decir uno que es un modelo a seguir? O sea, un hombre de familia, digamos, humilde, enamorado del saber, del conocimiento, también respetuoso, o sea, en lo que cuentan, por ejemplo, los comentadores de Sócrates, sobre todo Platón, siempre lo pone como una persona que a pesar, digamos, de las adversidades y de sus enemigos, siempre se dirigía con respeto hacia ellos. A veces le lanzaba ciertas ironías, digamos, por ejemplo, en la apología, siempre les tiraba como filazos, bueno, era, pero era una manera muy educada, o sea, no tipo callejero, ni pleitero, ni nada de eso, sino un hombre sumamente respetuoso y que al final de cuentas también mostraba el verdadero sentido de vida, que hay que vivir pero con un propósito. Y hay que vivir, en el caso de él, con el propósito del saber, del conocimiento
que hasta su misma esposa, Antipa, siempre le reclamaba que él está enamorado del conocimiento y, Lo de ella. y más que ella, sí, exactamente, que se abandonaba un poco más de la casa por estar enseñando, pero él tenía claro que su labor era enseñar, a formar. Mm. Sí, yo creo que una de las cosas muy importantes que yo sacaría de Sócrates es el hecho de saberse siempre en camino, que nunca estoy terminado, ¿verdad? Siempre en proceso de estarme perfeccionando en las virtudes, en el conocimiento y para nosotros en el camino cristiano. ¿Verdad? Correcto. No, ya llegué a esta etapa, ya terminé. No, en ese momento empezamos a bajar más bien, es sabernos tener la humildad que usted decía, ¿verdad? De Sócrates, de saberse siempre en camino, siempre en búsqueda. Es Uf, correcto. ay, bueno, muchísimas gracias por escucharnos, acompañarnos en este episodio y nos vemos en el próximo, donde vamos a hablar del gran discípulo de Sócrates, el famoso Platón. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.